Ancestral pueblo culture. Anasi, civilización prehistórica nativa americana que existió desde aproximadamente el año 100 a 1600 después de Cristo. Significado de la palabra Nasi. Ancestral pueblo culture, también llamado Nasi, civilización prehistórica nativa americana, que existió desde aproximadamente el año 100 a 1600 después de Cristo, centrándose generalmente en el área donde se cruzan los límites de lo que ahora son los Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah. Los descendientes del pueblo ancestral comprenden las tribus pueblos modernas, incluyendo los Hopi, Zuni, Acoma y Lagún. Como agricultores, los pueblos ancestrales y sus vecinos nómadas a menudo eran mutuamente hostiles. Esta es la fuente del término Anasi, una palabra navajo que significa antepasados del enemigo, que una vez sirvió como el nombre científico habitual para este grupo. Historia. Alrededor de 1100 muchas de las poblaciones anasi se trasladaron más lejos en las colinas, posiblemente para la guerra y definitivamente para evadir el desarrollo del clima duro. Alrededor de 1200 posiblemente se convirtieron en un objetivo más de otras tribus. El último periodo de la historia nazi es muy turbio. Alrededor del año 1300 desaparecieron y nadie sabe realmente por qué. Las teorías que se han presentado son que la sequía los hizo caer o tal vez la guerra de otras tribus. Sin embargo, se dice que son los antepasados de los Hopi, los Zuni y los pueblos que viven hoy en la zona. Los Anasi son un pueblo muy misterioso y no se sabe mucho sobre ellos, principalmente porque los antiguos Anasis no tenían escritura. Las tribus Anasis más modernas, descendientes de los antiguos Anasis como los Hopi, los Zuni y los pueblos, siguen viviendo a la manera de los antiguos Anasi. Los ritos religiosos. En materia religiosa, la tribu Anasi rendía culto a dioses paganos relacionados con la naturaleza. Tenían ritos de distintos índoles, pero uno de los más comunes era el relacionado con la lluvia. En los primeros años de su existencia, esta abundaba en su zona, pero con el paso de los años y debido a la sobreexplotación del terreno en el ámbito medioambiental, fue escaseando cada vez más hasta que casi desapareció, dando paso a una zona árida prácticamente desierta. En este punto, y agotando los intentos de reconciliarse con los dioses a través de distintos ritos, entre los cuales parecen que podrían encontrarse sacrificios humanos, comenzaron su éxodo hacia el sur en busca de tierras más fértiles. Sin embargo, los colonizadores europeos tenían otros planes para ellos: acabar con su cultura y su religión, convirtiéndolos al cristianismo y casi exterminarlos con nuevas enfermedades ante las cuales la tribu no estaba inmunizada. Creencias. Podemos determinar a partir de sus petroglifos en qué creían y se fundamentaban sus valores. La familia estaba representada por grupos de personas dibujadas. También daba gran valor a las cosechas y a la abundancia de la tierra. Trazaba mapas rústicos para señalar los lugares de siembra. Las deidades de la Ananasi eran el dios Kakopelli y las cochinas, espíritu invisible que los protegían y a quienes le rendían culto. Durante las ceremonias religiosas sacrificaban animales para agradecer a los dioses. Artesanía. La cestería fue una de las actividades más importantes para esta cultura. También tejían mantas y prendas de vestir a base de algodón. Muchos de sus productos provenían de la alfarería, como los ataúdes, jarras y contenedores. También elaboraban diferentes prendas ornamentales como pulseras, colgantes y peines. Alimentación. Los Ananasis eran mayormente agricultores sedentarios. Sin embargo, eso no quiere decir que no realizaran la caza de animales, los cuales eran utilizados para la alimentación, elaboración de ropa y herramientas. Dentro de los cultivos que desarrollaron los Ananasis se encuentran el algodón, el maíz, las calabazas o auyama, las alubias y el tabaco. Los Ananasis lograron identificar los lugares óptimos para obtener las mejores cosechas e incluso la altitud límite para poder realizar los cultivos.
Tradiciones. Debido a las diferencias del clima de la época, usaban un tipo de vestimenta diferente en cada estación del año. Confeccionaban sus prendas con plumas de pavo, piel de conejo y fibra de yuca. Tenían diferentes tipos de prendas según la exigencia. También desarrollaron diferentes calzados y modelos diferentes usando yuca y otros materiales. Los Ananasi eran sedentarios y vivían de la agricultura, de la cual obtenían los productos para su alimentación, desarrollos técnicos de irrigación y construyeron herramientas de madera y roca para los trabajos de siembra. Cultivaban frutos como higos, piñones y bayas. A su vez, cazaban animales como antílopes, bisontes y venados. Después que aprendieron a almacenar el agua, sus vidas se hicieron más fáciles. Podían guardar el agua de la lluvia y usarla en los periodos de sequía. Artículos que confeccionaron fueron los cinturones con fibra vegetal, pelo humano y animal, además de desarrollar su propio calzado, el que era también comercializado, como es el caso de las sandalias que se confeccionaban con fibras trenzadas y entretejidas de yuca, poniendo a la disposición de todos diferentes modelos. Datos interesantes: cómo vivían. Antes de asentarse en las 4 esquinas eran nómadas y vivían de la caza y de la pesca. Tenían un buen dominio de las técnicas agricultura y desarrollo técnicas astronómicas para calcular el mejor momento para sembrar y cosechar. Organización social. En esta cultura no había jerarquías ni clases sociales. Todos eran iguales y tenían los mismos derechos. Se regían por un sistema matriarcal en el que la suegra era la que recibía al yerno en su casa y las mujeres eran quienes administraban el patrimonio. En este tipo de organización los hombres se unen al clan de la esposa y abandonan su clan de origen. Actividades comerciales. Desarrollaron formas de comercio con los pueblos cercanos. Su centro de comercio estaba ubicado en Cañón Chaco. Su sistema se basaba en el intercambio y allí llevaban sus productos como hilos, algodón, armas, herramientas, cestas y cerámica. El aspecto más impresionante de los anasis fue su carácter constructor. Sus primeros hogares eran subterráneos, las casas, pozos que hacían en hoyos profundos y con huecos en el techo, que hacían de chimenea y entrada. Al centro de las casas se hacía un pozo central, el sipapu, que representaba el lugar donde surgió la humanidad. Con el tiempo, estas casas se convirtieron en kivas ceremoniales y los hogares se empezaron a construir de piedra y al nivel del suelo. Para el año 700 a.C., los anasis comenzaron las construcciones en cavernas, como la de Masa Verde, en Colorado, Estados Unidos. Uno de los complejos construidos durante este periodo de la cultura nazi fue levantado en Pueblo Bonito, Nuevo México. Herramientas. Los Ananasi utilizaron raspadores, hachas, cuchillos y taladros de piedra, así como huesos, herramientas de excavación y pinceles de madera. Fibras vegetales y huesos. También utilizaron arcos, flechas, lanzas y trampas. Los Ananasis hicieron utensilios de cocina y de comer, de cerámica y de piedra, como tazones, tazas, ollas y cucharones, y utilizaron la fricción de los husillos de piedra para comenzar a cocinar. Los fuegos. Utilizaron un metate, una hoja de piedra plana, para moldear el maíz. El pueblo ananasi tejió telas utilizando huesos y telares de madera y usó agujas de coser hechas de huesos con hilos hechos de fibra de yuca o tendones. Los ananasis eran agricultores y usaban asadores, cazando palos y plantas de madera. Usaron marcadores de calendario con el sol para determinar las fechas de siembra y tiempo de cosecha. Así terminó una cultura llena de riquezas que, entre otras cosas, permitía ya por entonces el divorcio y convivía de manera igualitaria en un sistema social sin jerarquías. Gracias.